Ya llegó la hora del pensamiento libre. Comienza crocantemente. Muy pero que muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast de esta primera temporada de este programa que hemos denominado llamarlo Crocantemente. Recuerden que en Crocantemente hacemos un freestyle de ideas donde conocemos a personajes o trabajamos sobre frases o hechos de la actualidad o de la historia que sean muy crocantes. Esta semana me toca hablar de uno de los personajes más crocantes, porque este sí que fue crocante, de la historia, de la humanidad y de la filosofía. Hoy vamos a hablar un poco de quién fue el primer anticapitalista troll y único del mundo, de la historia, y que ningún otro pudo ni podrá superarlo. Hoy hablaremos de algunas de las frases y hechos de Diógenes de Sinope. Diógenes el perro, o como ustedes los conozcan. Si no lo conocen, van a conocer un poco de su historia al estilo freestyle, adaptado a la actualidad, con nuestro pensamiento occidental, con lo que mi educación me permite y con lo que podamos deducir de lo que fue este personaje. Diógenes de Sinope vivió entre el 412 a.C. hasta el 322-23 a.C. No escribió nada, ya que él vivió despojado de todo, fue un vagabundo. No despectivamente, fue un vagabundo literal. Pero un buen vagabundo que vivía como quería, vivía como pensaba. Él tenía como origen de pensamiento de que todo lo material, resumiendo, que todo lo material estaba por fuera de la naturaleza, de todo ser. Es decir, él pensaba de alguna manera que la ambición de poseer cosas desnaturaliza al ser, y es algo que quizás hoy nos suene como algo muy obvio, ¿sí? Pero sin embargo hay que vivir con ese pensamiento y actuar en base a ese pensamiento. Diógenes era un troll de los más lindos que puede haber. Imagínense esos trolls que están atrás de la computadora, denigrando a algún personaje de la televisión, o criticando a algún nuevo youtuber, o hablando de las bombachas de algún político. Diógenes se los come con papita a los cientos de miles que hay en las redes sociales, él solo en un día. Imagínense el nivel. Porque Diógenes no solo vagabundeaba por las distintas ciudades donde estuvo, porque fue exiliado, fue puesto como esclavo, de todo le hicieron. Sin embargo, él ahí firme con su pensamiento. Él provocaba y se les plantaba y troleaba a los más grandes pensadores que dejó la humanidad. Uno, por ejemplo, es Platón. A Platón lo tenía de hijo, donde podía lo acostaba, siempre lo provocaba de todas las formas había y por haber cuando se le daba la oportunidad. Diógenes andaba por la vida con una vasija que era donde comía, donde tomaba agua, un candelabro, si se puede llamar de alguna manera, algo que le diera luz por las noches, rodeado de perros callejeros. Y vivía en un barril. O sea, imagínense, eso era su casa, su movilidad, su todo. Yo les voy a tirar una nota de color que se me viene ahora y que estoy seguro que ninguno lo pensó. Y si lo pensó, déjenme en los comentarios, ya que estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast había por haber.
En Instagram, en Twitter. Búsquenlo como Crocantemente. Nadie se imaginó, o no lo escuché nunca, a nadie que me diga que el Chavo del Ocho de Chespirito fue creado en base a la vida, al pensamiento y a la forma de vivir de Diógenes de Sinope. Si se pone a pensar, ¿dónde vivía el Chavo del Ocho? En un barril. ¿Dónde vivía Diógenes? En un barril. El Chavo del Ocho, que generaban todos, siempre a todos lo provocaba, a todos querían pegarle, con todos se agarraba, a todos troleaba. Diógenes, lo mismo. El Chavo del Ocho, siempre con la misma ropa, siempre con lo mismo, siempre con el mismo hambre. Diógenes, lo mismo, siempre de todo. Despojado de todo. Y esa actitud provocadora, repito, de lo que generaba el Chavo del Ocho, ese troleo natural que generaba el Chavo del Ocho, porque muy cínico el Chavo del Ocho, me suena a Diógenes de Sinope. Es decir, yo afirmo en este momento, apuesto mi pierna izquierda, que tiene la rodilla medio jodida, a que Chespirito, que era un gran lector, un intelectual, que por más que ustedes hoy vean el Chavo del Ocho y le parezca algo raro, sin embargo hay mucho trabajo intelectual en todo lo que hizo Chespirito, así también trascendió continentes su programa, orientó su personaje del Chavo del Ocho en Diógenes. Estoy seguro, estoy totalmente, plenamente seguro. Volviendo a Diógenes, la vida de Diógenes era ir provocando a la sociedad. ¿Y cómo la provocaba? Les hacía dar cuenta de que vivían para las cosas que tenían y no las cosas que tenían vivían para ellos. Esa es una de tantas. Otra es que buscaba siempre provocar un nuevo pensamiento, romper la norma, romper lo socialmente aceptado, lo normalizado. Algo como lo que está pasando hoy con el feminismo, por ejemplo. El feminismo hoy va en contra de lo normalizado, del patriarcado. Inclusive hoy leía que mucha gente se enojaba por el lenguaje inclusivo. Imagínense, ¿cómo puede enojarle a alguien? ¿En qué te cambia? ¿En qué te afecta? Que realmente cambie una palabra. A mí en absolutamente nada. A mí no me cambian absolutamente nada. Al contrario, si por una palabra o una persona, algún sector minoritario de la sociedad deja de ser excluido o se siente inclusive mejor, me parecería re bien. Imagínense que puedan cambiarle la vida a alguien por una palabra. Bueno, Diógenes iba por ese lado. Duro, crocante, porque inclusive algunos hablan de actitudes de Diógenes un poco desquiciadas, pero no eran actitudes erradas en lo que va de su pensamiento. Para muchos de los de la antigüedad lo plantaban a Diógenes como un loquito de la calle. Sin embargo, no era ni un loco y no es que era de la calle porque no tenía, de alguna manera, entre muchas comillas, éxito en algún emprendimiento, sino que él estaba haciendo lo que era, lo que pensaba. Entonces, un poco trayéndolo a la actualidad, es lo que nos molesta como sociedad. Que otra persona sea libre. Uno no puede entender, o al menos yo no logro entender, al pensamiento conservador cuando ataca a una forma distinta. Estamos en el 2021. Estamos en el 2021. Casi 2500 años después de Diógenes y todavía no aceptamos a los Diógenes en la sociedad. No aceptamos a las personas que viven de acuerdo a sus pensamientos, su ideología, sus sentimientos. ¿Qué le pasa a la sociedad que no puede aceptar
aceptar lo distinto, cuando ni siquiera atenta contra nuestra integridad física? ¿En qué nos cambiaría a nosotros hablar con una vocal distinta a la que utilizamos? En nada, en absolutamente nada. Pero sin embargo genera, y el movimiento feminista tiene esto que es de Diógenes, que todo lo que hace genera ese, entre comillas, rechazo, porque no es un rechazo. Es como una bronca de que el otro puede ser. Y que lo que conservamos, que lo conservamos es como que peligra. Y es una estupidez. ¿Cómo va a peligrar lo que yo conservo porque otra persona es libre, sin afectarme? Bueno, a Diógenes pasaba eso. Había un movimiento filosófico donde estaban inclusive los sofistas, que uno era mejor que el otro, que uno pensaba mejor que el otro, que uno era más técnico, que otro tenía más posibilidades porque así educaba al hijo del emperador o lo que sea, o de tal multimillonario de la época. Ya había esto que hay en la actualidad. Obviamente en todos los círculos de poder uno quiere conservar lo que le genera ese poder. Es decir, si a uno le genera poder una empresa, la quiere conservar y por ende va a atentar contra todo lo que atente contra la misma. Pero acá estamos hablando de cosas que no atentan contra esa empresa. Acá estamos hablando de que Diógenes no atentaba contra el pensamiento de los demás. Lo provocaba para que haya una deconstrucción. Y era tan profundo el desinterés de Diógenes que ni siquiera le terminaba interesando la posterior deconstrucción. Y van a pensar de que quizá Diógenes era un caprichoso, un histérico. ¿Vieron ese nene que te pide un chocolatín, de comprar el chocolatín? Bueno, no quiere el chocolatín, quería un chupetín. No. Diógenes era la filosofía de que le importara todo un comino y que inclusive te generaba a vos, en este caso a los ciudadanos que le tocaba cruzárselo, un ataque a su pensamiento, pero no porque él quería que todos piensen como él, sino como para que se den cuenta de que lo que realmente pensaban estaba construido, normalizado, adaptado a una forma de sociedad que a la larga terminaba haciéndole cómoda a quienes realmente sostenían ese modelo. Es decir, a lo que los gobernaban. Como hoy. Y cuando hablamos de capitalismo, hablamos de publicidad, hablamos de poseer objetos materiales, bienes materiales, de poseer y poseer y poseer. Y cuando nos damos cuenta, todo eso que deseamos, porque también el capitalismo tiene eso de que te implanta el deseo a que desees lo que ellos desean, que vos desees, que es que compres su producto, que es que tengas la última PC, el último celular. Ellos lo que quieren es justamente volverte preso de lo que atesorás. Diógenes hoy estaría, no sé qué hubiese él podido hacer si hubiera visto las cosas que hay hoy al alcance de los seres humanos. Si imagínense que Diógenes se reía cada vez que paraba en algún mercado a ver las frutas, a ver lo que vendían, y se reía porque decía, mirá qué cantidad de cosas que hay acá que no necesito. Y eso que estamos hablando de fruta, de alimento, que hoy en la actualidad el alimento es fundamental, está por sobre todas las cosas.
Imagínense si veía esos locales, un local al lado del otro de celulares, un local al lado del otro de zapatillas, un local al lado del otro de lo que se imaginen. No sé qué hubiera hecho, pero estoy seguro de que hubiese sido igual lo que fue 400 años antes de Cristo. Y no estuvo muy errado. Y eso que la pasó toda, como te digo, fue exiliado, fue puesto como esclavo. Y sin embargo ahí estuvo firme. Hay una frase de Facundo Cabral que me suena en este momento, que es que el conquistador, por cuidar lo conquistado, se volvió preso de ello. Y entonces tendríamos que hablar de lo que es la libertad. La libertad es una utopía inalcanzable. Nadie es libre. Menos hoy. E imagínense de que Diógenes ya planteaba el hecho de la libertad, de no volverse preso de lo que uno tiene 412 años antes de Cristo. Cuando lo que uno podía tener era muchísimo menos de lo que uno puede tener hoy. Y es un dicho muy provocador. Diógenes, la vida de Diógenes es provocativa, provoca, es muy provocadora. ¿Quién hoy se atrevería a despojarse de sus bienes? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y despojarse al estilo de Diógenes no existe en este planeta en la actualidad. Nadie quiere ni querrá, en el caso de que Diógenes plantea una cierta libertad, nadie hoy quisiera ser libre. Pero no por una cuestión de no querer, por comodidad, por decisión propia, sino porque más bien desde los 400 años antes de Cristo hasta hoy se viene fomentando esto, de que vos realmente te vuelvas dependiente y esclavo de tus bienes. Realmente es admirable y único lo que vivió Diógenes. Podemos hablar de casos similares, pero que fueron para otro lado, que fueron para el lado espiritual, para el lado de la naturaleza del ser humano, pero más yendo hacia lo espiritual. Podemos hablar de Siddhartha, Buda. Es anterior a Diógenes, pero él nació en un palacio. Le mintieron toda la vida de que la vida era lo que rodeaba ese gran palacio, rodeado de flores, de alimentos, de animales exóticos, atuendos increíbles, y sin embargo cuando él vio lo que pasaba afuera decidió despojarse de su reinado que le correspondía. Y fue lo que fue Buda después. Los invito a leer Siddhartha, justamente, un libro muy bueno, muy lindo, pero que va por otro lado. Si bien se despoja de todo y busca la elevación espiritual, la elevación espiritual de Diógenes podríamos decir que era justamente demostrarle a los demás que eran presos de sus posesiones. Es decir, hay una contradicción ahí, pero que es cierto. Terminamos siendo presos de lo que apresamos, porque en verdad
Bueno, escuchan los perros, así que son los perros de Diógenes. Es decir, cuando yo tengo algo y tengo que trabajar para sostenerlo, levantarme a las 7 de la mañana, volver a las 6 de la tarde para tener el auto, utilizar 1 hora de mi domingo para lavar el auto, utilizar 2 horas de mi sábado para limpiar la casa, al final terminamos siendo presos y trabajando en función a las cosas que tenemos. Se nos rompe el celular, uy, bueno, voy a hacer horas extras porque necesito sí o sí otro. Es decir, ya no solo trabajo 9 o 10 horas, porque la vida si no, no alcanza, al menos en Latinoamérica, si querés vivir una vida medianamente normal, en el caso de que no seas descendiente de alguna casta adinerada o que te saquen la quiniela, realmente tenés que trabajar a destajo para tener mínimamente algo decente. ¿Sí? Decente. Imagínense cómo estaría Diógenes hoy, que estamos hablando de una necesidad básica como es una vivienda, el acceso a la energía eléctrica, el acceso a la salud, como algo casi inalcanzable. ¿Se imaginan Diógenes lo que haría hoy cuando ve todo lo que pasa? Que una persona tiene que laburar 10 horas al día para tener internet, agua, luz, gas, un auto, si es que tienen auto, o una moto. Al menos en Argentina es más real saber que una persona atesora una moto que un auto. Y que trabaje, como les digo, 10 horas al día. Se muere, se vuelve a renacer y se vuelve a morir, Diógenes. O sea, no hay mucho que pensar. Diógenes, entre muchas curiosidades, supo, no sé si colarse o transformarse sin querer transformarse, ni sin querer serlo, en un personaje que llamaba la atención y que todos, al menos los filósofos o las personas de poder, querían tenerlo, aunque sea un rato al lado. Diógenes era una chispa, podía salirte con un chiste, como invitarte a comer algo de lo que tenía en su vasija, como escupirte en la cara. O sea, Diógenes era tan inimputable y tan único en su pensamiento que sin ser loco podía parecer uno de los más extraordinarios pirados que uno se puede encontrar. O sea, era totalmente espontáneo y nadie sabía con qué te podía salir Diógenes. Y cuentan anécdotas, hay muchas. Recuerden que él no escribió nada, pero hay anécdotas de los que lo vieron, de los que transcurrieron en el mismo espacio histórico. Como por ejemplo una que es muy graciosa, que lo invitan a un banquete, una parte, unas personas de cierto poder adquisitivo. Imagínense, banquete, pero cuando le digo banquete, un banquete, comida, las frutas más lindas, las verduras mejores, personas atendiendo. Lo invitan y Diógenes va. Y el anfitrión de la casa como haciendo un chascarrillo, así como, viste, como hoy en día, el típico, no sé, el típico bufón, viste, ese que habla todo así, y que los demás se ríen en coro porque es el que paga la comida, ¿no? El que paga el asado, por ejemplo en Argentina, bueno, el que paga el asado invita a la gente que paga el chupi, le dice a Diógenes, 400 años antes de Cristo, le digo, ¿no? Dice, Diógenes, no se te ocurra estar escupiendo en el piso, le dice, ¿viste? Imagínense. Y Diógenes lo mira, ¿viste? Lo mira y empieza a amasar un garzo. Pero un garzo al estilo del que dejó de fumar hace 5 días, ¿eh? A ese nivel. Y se lo pone en la jeta. Le pega un gallardo en la jeta que le habrá ido del ojo hasta la boca. Y todos los aplaudidores, ¿viste? Quedaron mirándolo. Como, ¿qué hiciste? Y Diógenes le dice, lo que pasa que, como me dijo que
que no escupan el piso, no encontré otro lugar más sucio donde escupir. Le terminó metiendo un gallardo al tipo que le invitó a comer, al bufonazo. Y uno dice, ay, qué desagradable, pero yo digo, qué magistral hecho. Y todos deberíamos hacer eso de Diógenes. Ningún ser humano tiene que ser el payaso de nadie. Ni dejarse pisotear, ni aceptar un maltrato de esa índole. Punto para Diógenes. Aunque quieran salir a decirle que no, bueno, te hubiese retirado. No, el tipo era un troll y era un verdadero troll, vivía como troll, no se refugiaba atrás de una computadora mientras que tomaba una gaseosa y comía unas papas fritas a hacerse el anticapitalista y todas esas tonterías. No, el tipo se iba y le escupía el garzo al adinerado del pueblo que encima le invitó a cenar. Muchos hoy que hablan de X político en contra, el político viene y lo saluda y se hacen en las piernas. Es decir, nadie como Diógenes, nadie como Diógenes. No sé si por suerte o por desgracia, porque realmente yo quisiera que todos seamos un poco Diógenes. Yo quisiera ser un poco más Diógenes. Pero por una cuestión de salud, en el 2021 despojarse al menos del pensamiento de acumular cosas es hasta sano, es sanador, ¿eh? Pero es muy difícil. Imagínense que para nosotros es difícil hasta llegar a pensar en el hecho de, no, bueno, voy a vivir, por ejemplo, sin un teléfono, sin un smartphone. Es imposible. 1, 2, 3, 4, ¿cuántas personas pueden hacerlo? Pero sin embargo van y se refugian en la computadora. Diógenes vivía como pensaba. Diógenes vivía como pensaba. Y era un personaje magnífico. Y al que lo tenía de hijo era a Platón. A Platón lo tenía totalmente de hijo. En donde podía, una se la hacía. Cuenta la anécdota que un día agarró y Platón andaba por ahí y Diógenes estaba comiendo unos higos. ¿Sí? Le dice Dios, Platón, vení a compartir mis higos. Y Platón dice, ¿con qué me va a salir este? ¿Viste una cosa así? Y va y se sienta al lado de Diógenes. Y le saca un higo y pone a comer y le dice Diógenes, pero te dije que comparta conmigo, no que los coma. ¿Viste? Puede parecer una tontería, pero imagínense para esa época de estar troleándolo, aunque sea por una chiquilinada, a Platón, ¿me entienden? A Platón. No sé, a ver, es como que basándonos un poco en un ejemplo con el podcast anterior que hablábamos de Elon Musk, un mega magnate multimillonario súper crocante que tiene una de las empresas más importantes de lanzamiento de cohetes aeroespaciales, que fue el dueño de PayPal, que ve todo aquello, y que yo lo invite a casa, le digo, Elon Musk, vení a casa a ver mi computadora. Imagínense yo, ¿no? Un croto común y corriente, ¿no? Un croto común y corriente. Y que Elon Musk, con todo ese nivel adquisitivo, toda esa fama mundial, un tipo que come con Donald Trump, que se manda mensaje con cualquier modelo que esté de moda, que lo lleva a la banda de música más importante del mundo a su fiesta de cumpleaños, y toque mi computadora y yo le diga, Elon Musk, te dije que mire mi computadora, no que la toque. No, bueno, ese era Diógenes. ¿Sí? Ese era Diógenes. Y así, pero después de hechos de que se iba, por ejemplo, a las plazas a llamar la atención. Y él quería, realmente, vamos a ser sinceros, no solamente vivía como pensaba, sino que quería transmitir su pensamiento. Y mientras que hacía su discurso, la gente andaba, no le daban pelota. Y un día le dice, ¿acaso no hay hombres aquí? Algo así, realmente no recuerdo muy bien. Y todos se dieron vuelta. Y dice, quería hombres.
no estúpidos, una cosa así. Pero lo importante a destacar sobre el pensamiento de Diógenes, perdón, es que no está mal vivir como pensamos. Para nada mal. El tema es ser consecuente a ello. Ir por el lado que nos haga feliz en alguna medida a lo que pensamos, entender de que antes que todo lo demás está cada uno de nosotros, que el mundo nos gira alrededor nuestro y que nada está hecho para nosotros. Porque si vamos al pensamiento natural de que alguien hace por ejemplo, un teléfono celular para mí, no lo hace para mí, lo hace para que yo lo compre y el dinero, las ganancias sea para esa persona. Es decir, lo hace para que esa persona, quien lo hace, pueda ganar dinero. No lo hacen para mí. El celular que hacen lo puede comprar otro, lo que sea. Entonces, Diógenes de alguna manera nos deja una enseñanza para la actualidad y que quizás deberíamos aplicarla un poco a la hora de volvernos locos porque no nos alcanza para algún objeto material, de pensar si realmente es lo que necesitamos. Por ejemplo, las zapatillas. ¿Realmente tengo que comprar una zapatilla de $1000 y con una de 20 me camino igual? Y quizás me duran más porque ni siquiera alguien se atrevería a robármela. ¿No? Bueno, son pensamientos. ¿Tengo que realmente cambiar el auto todos los años? No, la verdad que no. No técnicamente, pero bueno, cambiar autos en algunos lugares de Latinoamérica es asegurar algo de dinero porque hay mucha devaluación, pero de igual, seguimos inmersos en un sistema económico, político e industrial y de mercado que nos lleva todo el tiempo a necesitar algo. Porque al mercado y a la política y a todo lo que nos rodea necesitan que nosotros necesitemos cosas. Debemos replantearnos el hecho de si tenemos que ser un poco más Diógenes y menos lo que somos. ¿Realmente necesito? No lo sé. Ahora, tampoco la idea es que salgamos a burlarnos de todas las personas que acumulan cosas. Es decir, ninguno lo va a hacer. Pero tratemos de ser más consecuentes con nuestro pensamiento. Es decir, si voy a ser un troll, para esos que andan en las redes sociales cancelando, contándole las bombachas a las personas, viendo si escriben con la E o con la O, preguntando si tienen miembro masculino, femenino, o si son binarios o no binarios, porque no lo entienden, o queriendo disminuir algún tipo de pensamiento ajeno, piensen en Diógenes. Y quizás sean un poco más felices. Quizás sean un poco más felices. O al menos dejarían de ser esa máquina de generar infelicidad para los demás. Y Diógenes era un personaje que nadie puede odiarlo. Hay una anécdota que decía que Filipo iba a atacar Corintio y todos estaban locos corriendo para todos lados. La gente se empujaba, ¿viste? Corrían para todos lados. Y en eso aparece Diógenes empujando su barril. Su barril iba empujando Diógenes entre toda la gente. Y uno le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace eso Diógenes? Y dice, porque estando todo tan apurado sería medio absurdo que yo no hiciera nada. Dice.
O sea, y así que me puse a rodar mi barril. No entiendo, no tengo en qué otra cosa ocupar. Me decía, era tan troll que troleaba a la gente cuando corría despavorida por su vida. O sea, los troleaba mientras que se querían salvar, mientras que tenían miedo, mientras que... El tipo troleaba naturalmente, o sea, le importaba todo un quinoto. Como dirían los españoles, le sudaba toda la polla. Y tenemos que ser así. Tenemos que ser así, más en esta situación. No lo digo como afirmando, no lo digo como para pensarlo. Cada uno es como puede, como quiere, como le da la vida, la cabeza, el alma, el corazón, lo que sea. Pero intentemos, estaría bueno, yo creo que es hasta sanador ser un poco así de Diógenes. Se me pinchó la rueda del auto y bueno, queda agua caliente, me tomo un mate, ya vendrá la grúa. Qué sé yo, ¿viste? Y si no viene la grúa, bueno, dejo el auto. Yo sé que en el pensamiento actual le suena, ay sí, dejo un auto, qué loco, ¿no? Bueno, Diógenes dejaría el auto y sería feliz, porque justamente lo que quiere transmitir es que todo lo material te vuelve preso, ¿sí? Y a su misma vez te vuelve, al mismo tiempo te vuelve infeliz. O sea, por directa o indirectamente el poseer o el ambicionar posesiones te lleva a una infelicidad garantizada. Y eso que tuvo todas las oportunidades, Diógenes, de tener cosas, inclusive de tener lo que quería. Hay una anécdota muy hermosa que les recomiendo que lean más detalladamente de lo que este podcast y este freestyle puede compartir. Es la anécdota con Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llega a la ciudad donde estaba, conquista, gana la guerra, llega y todos le hablaban de Diógenes, ¿viste? Tenía que conocerla, Diógenes. Estamos hablando de Alejandro Magno, un conquistador de la gran flauta, y la gente le hablaba de tener que conocerlo a Diógenes, un tipo, un vagabundo, ¿sí? Elon Musk y yo, a ese nivel. Y el tipo lo busca con todos sus soldados, ¿viste? Alejandro Magno, vos no le podía decir que no, no había ser humano que le pueda decir que no, te cortaba la cabeza ahí, te clavaba una lanza por la columna, uno de sus guardias. O sea, estamos hablando de... el dios de la guerra en esa época. Y bueno, y lo busca Diógenes y quería conocerlo. Alejandro Magno, a Diógenes. Y hasta que lo encuentra, y Diógenes estaba tirado en una banca tomando sol, ¿viste? Como le digo, me suda toda la polla. Y se acerca con sus guardias, con todo, y le dice, así que vos sos el famoso Diógenes. Y Diógenes le mira de reojo, ¿viste? Se da cuenta que es Alejandro Magno. Dice, podés pedirme lo que quieras, le dice. Le estamos hablando de que le dice que puede pedirle lo que quiera. No sé qué pedirían ustedes. No sé qué pedirían ustedes. Lo dejo para cada uno pensar qué le pedirían al genio de la lámpara si se los cruza y le dice pedime lo que quiera. A lo que agarra a Diógenes le dice con que te corras y me dejes de tapar el sol ya es suficiente. O sea, le pidió a Alejandro Magno que se corra que le estaba tapando el sol. Eso fue su pedido. Ahora podemos sacar conclusiones si Diógenes era feliz, si Diógenes estaba bien. Yo creo que Diógenes era feliz, Diógenes estaba muy bien y que fue uno de los personajes más grandiosos que dejó Grecia. Creó una de las escuelas que hoy realmente la gente dice que es decadente o que no existe. Y sí, no existe realmente porque todos esos trolls de las redes sociales no son trolls, son cualquier cosa. Cuando vos lo mirás desde el lado de Diógenes, te agreden en las redes sociales, te hacen bullying, dicen que estás mal. Pensalo desde el lado de Diógenes.
Ponete la camiseta de Diógenes y realmente que te sude todo la reverenda polla. ¿Querés emprender algo? Vamos a llevarlo a la actualidad. Hacelo. ¿Querés hacerte algo en el pelo? Hacelo. Y en estos momentos quizás estoy haciendo una catarsis porque todos pasamos por esa etapa y es inevitable porque el sistema social en el cual vivimos está todavía como, al menos, repito, en Latinoamérica, como ese ojo controlador de que, no, mirá, se puso una pollera que se le ven las rodillas. Siglo XXI, año 2021, este archivo queda grabado de que todavía las personas se ocupan más de lo que hace el otro de lo que uno hace. Y nos incluimos los que queremos hacer. Porque inclusive el negarnos a ser felices, el negarnos a hacer lo que realmente queremos, por el que dirán, es preocuparnos y ocuparnos en los demás, en la hipótesis de los demás. Y realmente preocuparnos por lo que piensan los demás de nosotros es un gasto de energía innecesario. Nunca vamos a conformar a todo el mundo. No nos conformamos a veces ni a nosotros mismos y vamos a pensar que podemos hacer algo por la humanidad. Hagamos cosas por la humanidad de la manera más digna. Seamos nosotros mismos, seamos felices, seamos libres en la manera de lo posible, seamos más Diógenes. Ocupémonos de lo que sentimos, de lo que pensamos. Atesorémonos a nosotros mismos. Que una vez que nosotros sepamos del valor que tenemos, de lo que valemos, automáticamente le daremos el valor a las demás personas. Seamos más Diógenes. Seamos esos trolls que cuando hacen algo no hacen para humillar, no lo hacen para dañar, sino para transformar. Deconstruyámonos y deconstruyamos nuestro entorno para que los próximos Diógenes, las próximas Diógenes que habiten en la tierra puedan ser libres, puedan ser felices y que los problemas que encuentren en la vida no sean un corte de pelo, una elección sexual, una condición física. Habiendo tantos problemas en el mundo, ¿por qué detenernos en lo que hace feliz al otro? Detengámonos en cosas importantes. Detengámonos a ver qué cosas necesitamos y qué cosas nos sobran. Qué cosas nos hacen feliz y qué cosas nos hace infelices. Trabajemos para nosotros, no para las cosas. Y esa es una enseñanza muy noble que nos deja Diógenes, si la adaptamos a la actualidad. Trabajemos para nosotros, no para las cosas. Vivamos, dejemos vivir, y si vamos a trolear a alguien, que sea para el bien, que sea para liberar, que sea para transformar, no para inhibir, no para bloquear al otro. Seamos lo que podamos, pero si podemos ser un poco más Diógenes, quizás seamos un poco más felices. Hasta acá el podcast de hoy. Espero haberlos acompañado
haber dejado algo para pensar. Recuerden que esto es solamente lo que salió de mi mente durante casi una hora, pensándolo en el instante, lo que viene a mi mente, con el solo fin de compartir inquietudes y ver si podemos pensar de alguna manera un poco similar, un poco parecido, o al menos coincidir en algunas cuestiones que sean para el bien de la humanidad, como por ejemplo vivir y dejar vivir, y que las cosas, los bienes materiales no sean nuestra cárcel. Nos vemos el próximo fin de semana en este podcast llamado Crocantemente.